Elisa, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Mauricio? ¿Qué tal? Todo bien, muchas gracias por tu tiempo y tu disposición. Elisa, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentamos hoy para que el proceso de elección y posterior redacción, más una eventual aprobación de una nueva constitución, cumpla con un estándar que esté a la altura de un proceso republicano de tamaña envergadura? Son muchos los desafíos y por eso es tan importante, Mauricio, este proceso constituyente. El primero es validar el proceso en sí mismo, entendiendo la relevancia que tiene. Esto, por primera vez en nuestra historia republicana, vamos a discutir entre todos y todas el contenido de esta nueva constitución, conformado con personas que van a ser directamente elegidas por la materia, en una mesa que va a ser distinta a las que generalmente conforman estos espacios. Va a tener la paridad, entonces va a tener mitad hombres y mitad mujeres sentados, va a tener los escaños reservados de pueblos originarios, también de personas en situación de discapacidad, que ese se nombra poco, pero también está presente. Entonces, lo importante es que aquí tenemos que validar los procesos institucionales para resolver los conflictos políticos y los conflictos sociales. ¿Y cuál es el mayor desafío, Mauricio? Entender que esta discusión se enmarca en un momento político donde estos conflictos existen. ¿Qué es lo peor que le podría pasar a este proceso? Prescindir de este sentido de realidad. Creer que esta es una discusión atemporal, cuando en realidad es una discusión que obviamente la Constitución se proyecta para el futuro, pero tiene que ser un texto y una orientación que también dé respuestas a las necesidades del presente, que se conecte con esta crisis social y política, porque la Constitución es la base de nuestro ordenamiento jurídico, es la base de la institucionalidad, y por eso es tan importante no solo lo que diga su contenido, sino la legitimidad de su texto, que justamente es una de las carencias de la Constitución actual. Perfecto. ¿Y qué elementos consideras esenciales en el marco de actuación de la Convención para que cumpla el objetivo de redactar una constitución que se convierta en la llamada Casa de Todos? ¿Cuáles son, a tu juicio, los aspectos claves que deberían cambiar en relación a la constitución actual? Varios, pero no todos, ¿verdad? Hay cosas que mantener y muchas otras cosas que revisar y que cambiar. Primero, en el orden político, creo que hay mucho que revisar. El tipo de gobierno que tenemos, que es el diseño esencial de cómo se distribuye el país en un poder, en este país, por ejemplo, creo que es un sistema que ha mostrado que tiene grandes carencias, este hiperpresidencialismo que tenemos, donde ponen el hombro de una sola persona, un hombre o una mujer, las mayores responsabilidades de la conducción de este país, pero también permite que se genere una disociación entre lo que es el gobierno y lo que es el actuar del Congreso Nacional. Creo que ese distanciamiento no nos favorece y tenemos que transitar a un sistema que tenga mayor colaboración entre el presidente de la República y el Congreso Nacional. Eso principalmente en lo que es la gestión del poder. También la descentralización. Ojo, lamentablemente seguimos muy situados en Santiago para efecto del diseño de las políticas públicas. Creo que es importante fortalecer la descentralización, también fortalecer el trabajo territorial, local, a nivel municipal. La política y las instituciones políticas están muy deslegitimadas, pero la que no está deslegitimada es la municipalidad, y principalmente eso viene de la mano por el contacto que tiene con la ciudadanía y porque puede ser un espacio de eco de cuáles son esas necesidades sobre las cuales la política tiene que dar una respuesta. Entonces, esos espacios más directos, territoriales, de conexión con la ciudadanía, creo que son importantes fortalecer. Eso en relación al ejercicio del poder. También está la gran discusión, Mauricio, sobre el rol del Estado, que esa discusión tiene efectos en los derechos sociales, cuando hablamos de salud, cuando hablamos de educación, cuando hablamos de seguridad social. Al fin y al cabo estamos hablando de qué tipo de Estado configura nuestro ordenamiento jurídico. Y ahí creo que es importante transitar desde este Estado que tenemos en la actualidad, que es un Estado subsidiario, que solo actúa cuando no hay otro agente que participe en ciertas esferas del quehacer, ¿verdad?, de la sociedad, a un Estado social, democrático, de derecho, que entienda que tiene ciertas áreas
un rol prioritario que desarrollar. Cuando hablamos de salud, cuando hablamos de educación, el Estado no puede estar a la cola, el Estado tiene que estar a la cabeza de ese tipo de iniciativas, pero eso no significa también estatizar la función pública. No quiere decir que solo el Estado es el único agente que va a actuar, pero el Estado no se puede restar. Hay ciertas materias en que el Estado es prioritario. Elisa, siempre se dice que las comparaciones son o pueden ser odiosas, ¿ya? Eh, pero sin buscar caer en eso, me gustaría saber si tienes un referente de proceso constituyente a nivel internacional que podemos observar y estudiar para tener ejemplos exitosos en forma y fondo que sean de algún modo aplicables a la realidad local. Sí, hay una gran variedad de experiencias en el derecho comparado que podemos usar como referentes, algunas que tal vez podamos analizar las normas, su fondo, para efectos de estudiarlas y sacar ejemplos, porque yo creo que también cada país se construye a sí mismo. El que cree que esto va a ser un ejercicio de copiar, pegar experiencias comparadas, creo que no va a responder tampoco a nuestra propia historia republicana y a las necesidades que tenemos como país de construir un futuro y todas. ¿Qué proceso constituyente para mí es referente en un sentido político? Es el de Sudáfrica, porque es un proceso que se construye después de años de segregación, ¿verdad? Que busca superar, busca construir una comunidad que está quebrada políticamente por esta separación del apartheid, pero que entiende que el futuro se construye entre todos y todas. Entonces, el ejercicio que se hizo en la convención misma de crear las confianzas para atreverte a escribir un texto común que probablemente no va a ser el ideal de ninguno de las personas que están sentadas en esa mesa, pero que todos entiendan la trascendencia del ejercicio para efecto de construir un futuro juntos, a mí me hace mucho sentido y yo creo que es un referente para nosotras. Y aprovechando esta ventana de conversación con una candidata a la constituyente, me gustaría hablar del tema de género, ¿ya? Donde existe una amplia literatura a nivel internacional sobre los efectos negativos que tiene la desigualdad de género en la sociedad, en la economía y en los individuos. Y en este sentido, me gustaría preguntar, ¿cuáles son las principales brechas en las que debemos poner un mayor esfuerzo como sociedad en solucionar ahora y también a futuro? ¿Y cuáles son los caminos que debemos tomar para resolver estos temas en el mediano plazo más allá del proceso constituyente? Mauricio, llevo años trabajando en los temas de género y tengo muy claro que las brechas tienen distintos orígenes. Hay brechas culturales, todavía nos sigue pesando esta idea de que el espacio natural de la mujer es la casa y el espacio natural del hombre es lo público o el trabajo, querámoslo o no, consciente o inconscientemente, sigue pesando en la forma en que nos organizamos como sociedad. Pero esto no es solo cultural, entonces no basta solo un cambio de actitud para lograr cambios, porque también hay barreras estructurales e incluso hay barreras normativas que generan esas brechas. Piensa, por ejemplo, en la regulación de la sala cuna. En nuestro país, solo las empresas que contratan 20 o más trabajadoras tienen la obligación de proveer un servicio de atención de sala cunas. ¿Por qué? Porque se entiende que si tienes trabajadores, ellos tendrán señoras en sus casas cuidando a los niños, ¿verdad? Pero solo cuando es la mujer la que sale a trabajar, ese niño se queda solo en una casa. Entonces, eso no es cultural, eso es estructural. Piensa, por ejemplo, en los temas de familia en sociedad conyugal, que es uno de los 3 regímenes de administración patrimonial que tienen los matrimonios, y la ley, el Código Civil, hasta el día de hoy dice que el marido es el jefe de la sociedad conyugal. Nuestro régimen patrimonial subsidiario establece que el hombre es el llamado a administrar. ¿Por qué? Porque asume que los temas económicos son temas de hombres y los temas domésticos de cuidado son temas de mujeres. Entonces lo importante es abrir los ojos frente a estos sesgos o estas limitaciones para promover una igualdad sustantiva de derechos entre hombres y mujeres. Y ahí, Mauricio, la Constitución tiene mucho que decir. La Constitución actual hace una declaración y dice hombres y mujeres son iguales. Pero cuando tú tienes una historia de discriminación y de segregación entre lo que es el mundo y las funciones de los hombres y de las mujeres, esa declaración no es suficiente para transformar la realidad.
Entonces, esa declaración tiene que ir de la mano de dos elementos importantes. El primero es la prohibición de discriminación. No podemos aceptar que existan actos discriminatorios en contra de las mujeres, pero a su vez es importante promover a las mujeres, porque si nosotros sacamos una foto de la sociedad en este momento, los hombres están acá en cuanto a salarios, en cuanto a oportunidades laborales, en cuanto incluso a su calidad de vida, y las mujeres estamos atrás. Entonces, para lograr esa igualdad de derechos, lo que tenemos que hacer es promocionar el desarrollo de las mujeres. Y ahí las medidas de acción afirmativas o la paridad cumplen un rol fundamental para efectos de esta materia. Y este proceso es paritario. O sea, este proceso constituyente entiende que la voz y la capacidad de tomar decisiones de las mujeres es importante en los espacios políticos, pero que esto se logra incorporando medidas específicas que permitan que la mujer tenga esa participación. Y así varios otros ejemplos, Mauricio, pero eso es lo esencial. Para lograr esa igualdad necesitamos no discriminar, pero además promover la inserción de las mujeres en distintas áreas de desarrollo. Perfecto, Elisa, súper interesante, sin duda que quedan muchos desafíos por seguir alcanzando. Muchas gracias por tu tiempo y te deseo éxito en lo que viene hacia adelante. Muchas gracias, Mauricio, y gracias sobre estar interesados en conversar sobre el contenido de esta nueva constitución. Ese es un objetivo que deberíamos tener todos presentes durante este proceso.